Empecemos de una vez con las cosas. Bueno, decíamos al inicio lo de la propuesta de Figueres. En el plan de gobierno de Figueres, en la página 158, Liberación dice: avanzaremos en el tema del respeto del derecho de rango legal a la aportación de armas en forma regulada como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. Durante la presentación del plan, el exministro Fernando Berrocal dijo: nosotros creemos en el derecho a la legítima defensa, es tal el nivel de criminalidad que vamos a flexibilizar todos los mecanismos de registro de armas, por supuesto regulados por el Ministerio de Seguridad, dijo. Figueres rápidamente, conforme las críticas subieron, sacó un videíto donde aclaró ciertas cosas y cito: siempre he pensado que tener armas en la casa no resuelve el problema. Sigo pensando que esa es la realidad. Pienso que es el Estado quien nos debe brindar seguridad y ese es mi compromiso. Hoy quiero reafirmar mi posición al derecho a portar armas. Soy respetuoso de la ley que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a cambiar. Gente, quisiera preguntarles, ¿hasta dónde es la aportación de armas clave para reducir la inseguridad en Costa Rica, que sí es, como decíamos en el programa anterior, uno de los principales problemas y una de las principales preocupaciones también, según las encuestas de percepción? Sebastián. Vamos a ver, no sé en qué tanto puede ayudar a reducir la inseguridad de manera drástica, pero si hay algo que decir, que rescatarle a ese memo que dijo Fernando Berrocal, es el tema de la inseguridad, ¿verdad? Vamos a ver, yo no confío en que sea el 100% el Estado el que deba ser el que deba de dar la seguridad a todo mundo, porque es incapaz de hacerlo. Y más un Estado como el costarricense, donde ha demostrado últimamente, en los últimos años, para hacerlo más claro, que ha dejado de hacer, por lo menos el tema del Ministerio de Seguridad Pública, con un gran presupuesto. De hecho, creo que Ernesto nos pasó ahí un paper donde decía que eran 16.000 millones de colones, ¿verdad? En el 2016 el presupuesto que le tocaba al Ministerio de Seguridad Pública, y uno ve las cosas de que, por ejemplo, los mismos policías tienen que sacar plata de su bolsillo para poder pagar muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se cuestiona hacia dónde se están yendo esos recursos, si son los mandos medios o es una pésima gestión del ministerio que hace que el nivel de seguridad sea muy alto. Y últimamente con la pandemia, claro, yo no estoy muy a favor de esas restricciones, pero eso es otro tema perfectamente. La policía se enfocó en cosas como la restricción. O sea, cuando usted veía ahí en Punta Arenas masacrándose a la gente, pero la policía estaba enfocada a hacer partes, ¿verdad? Con los tráficos y así sucesivamente. Entonces, yo no sé si el tema de portación de armas resolverá todo este problema de inseguridad, pero sí estoy de acuerdo en que no podemos confiar en que el Estado nos va a proveer de seguridad, porque tendríamos que tener un policía a cada uno, o sea, para estar seguros técnicamente. Y son 16.000 efectivos de seguridad que existen para 5 millones de personas, ¿verdad? Pero entonces usted acuerpa promover la aportación de armas. Sí, claro. Como mecanismo de seguridad. Sí, okay. Pero quiero dejar claro, ¿verdad? No sé si eso ayudará a disminuir la inseguridad de manera drástica, como dice Fernando Berrocal. Pero olvidémonos de Chemita. Olvidémonos de Chemita. En general, dada la situación de inseguridad, ¿usted sí promueve o considera que el gobierno, el siguiente gobierno, debería promover la aportación de armas? Es que no es promover, es nada más defender que respetar que exista la aportación de armas. Ya bueno, existe, no, porque sí, pero si usted flexibiliza los mecanismos, como decía Berrocal, sí la está promoviendo, ¿verdad? Sí, bueno, en ese caso sí, podemos flexibilizarlos. Ya por sí se dura bastante tiempo, ¿verdad? Dando un permiso de protección de armas. Yo quiero saber para qué, o sea, ¿para qué necesitamos eso? En mi pensar es por el tema de la ineficiencia que existe entre el Estado, ¿verdad? Al uno no sentirse seguro, pues uno debería por lo menos tener la opción de por lo menos de poder defenderse uno mismo, ¿verdad? Como le digo, creo que va por un tema de ineficiencia del Ministerio de Seguridad Pública, porque recursos hay y lastimosamente no se evidencia que exista un mayor efectivo de cuerpos policiales, tal vez mejores patrullas, etcétera. Tal vez va por ahí, y por eso es que la gente ha optado por tener pues mayor exportación de armas, ¿verdad? Ante el nivel de inseguridad que existe en el país.
Antes de darle el pase a Jane, quiero aclarar unas cositas, porque usted menciona lo de la opción, de que la gente tenga la opción, pero la gente tiene la opción en este momento. De hecho, un contexto importante es que durante estos últimos 4 años hubo una reforma a la ley que ese tema, y se aumentó el nivel de armas legales que puede portar una persona de 1 a 2 armas. Entonces, la opción está. El asunto es si es necesario para reducir la inseguridad en este país, promover la aportación de armas, promoverlo, flexibilizando los mecanismos y que esa opción sea todavía más accesible de lo que es ahora. Usted dice que sí, eso es lo que le entiendo. Jay, ¿qué dice? Que no. Vamos a ver, yo creo que hay que desmenuzar esto en varios como subtemas. Primero, sí, efectivamente hay un tema de inseguridad ciudadana que ya nos está sobrepasando. De hecho, Sebas da el ejemplo de Punta Arenas. Yo soy de acá, de hecho, doy clases, bueno, daba clases de noche en Punta Arenas, lo cual era bastante peligroso. Y lo que pasa es que Galeano tiene Galeano tenía una frase bien interesante de que la justicia muerde a los pies descalzos, ¿no? O sea, a la gente más pobre. El tema es seguimos hablando de la ineficiencia del Estado. Lo que pasa es que yo sigo sosteniendo que el Estado no es ineficiente, el Estado es eficiente para otras cosas, no está defendiendo, no está protegiendo en este caso a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que son las comunidades más empobrecidas, que es donde más se da ese tipo de situaciones. Es decir, aquí en Punta Arenas tenemos bien sabido cuáles son las comunidades a las que ni siquiera la policía entra porque les da miedo directamente y que son territorios gobernados ya sea por los grupos criminales, etcétera. Y en realidad eso sucede porque tenemos un modelo de Estado, un modelo de gobierno además, que está centrado en defender ciertos intereses. Entonces, por ejemplo, como no son, grandes condominios en Escazú los que están siendo asaltados día a día, ¿verdad? Entonces es muy fácil decir, no tenemos que concentrarnos en eso. Por ejemplo, acá en Punta Arenas, que eso es bien interesante, la violencia viene creciendo y la inseguridad viene creciendo exponencialmente en los últimos años. Pero aquí vimos un mayor número de efectivos de la fuerza pública cuando hubo una huelga que tocó los intereses empresariales cuando bloqueamos en Recope, por ejemplo. Antes de eso, la policía ni siquiera nos vuelve a ver, que hay que también desmenuzarlo en una cuestión administrativa de la voluntad. Y otra cosa, como dice Sebas, que yo en eso sí tengo acuerdo, el rango de acción o de margen que puede tener un trabajador de la fuerza pública, que al final de cuentas sigue siendo un trabajador explotado en condiciones laborales súper deficientes. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que el tema de inseguridad para mí pasa por ahí, ¿verdad? Ahora, lo de las armas no está resolviendo nada, como dice Ernie, más bien, actualmente ya existe. Yo no sé por qué había un pleito de que la gente tenía que tener 2, 3 armas, o sea, ¿para qué? Porque nunca entendí cuál es la argumentación de flexibilizar y de promover eso. Según la Organización de las Naciones Unidas, más bien la aportación de armas, digamos, de la gente individualmente, aumenta los niveles de homicidio. Y pues ya hemos visto ejemplos, digamos que fuera del país, acá yo creo que también han pasado. Tenemos la situación de las comunidades indígenas, por ejemplo, donde ha muerto gente y nunca hablamos de por qué habían personas armadas disparándole a líderes indígenas, por ejemplo. Pero en otros ejemplos, dice, la gente lo que pasa es con mayor facilidad de acceso a las armas, terminamos más bien en un dejar pasar, que la gente tome la justicia en sus manos. Más bien eso es quitarle responsabilidad al Ministerio de Seguridad y termina mucha gente muriendo por cómo se ve, porque algún ciudadano o ciudadana con acceso a esas armas decidió disparar porque sí. Entonces yo creo que más bien hay que tenerle mucho cuidado y tomar esto con pinzas, porque eso sí, me parece que es promoción del acceso a las armas, podría más bien terminar en una jugada al revés de lo que la gente cree que es aumentar la seguridad de las personas. Entonces, veamos datos. Yo, digamos, si dicen promovamos la aportación de armas, que también creo esto va a ser muy polémico, pero es como, obviamente un hombre heterosexual que planteó eso, obviamente, porque es como, al final, ¿qué hace la aportación de armas? Es como, y no estoy contra los hombres heterosexuales, para nada, todo bien, digamos, como, pero, digamos, lo que hace es como mantener un sistema patriarcal ahí, porque, bueno, esas armas, cuando la gente pueda aportarlas como de forma mucho más flexible, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la violencia doméstica, hacia, inclusive,
dispararle a la gente de forma masiva en lugares públicos y a mantener un sistema de opresión que ha estado presente por siempre en ese territorio. Entonces, primero eso, sacarme eso de encima. Pero bueno, en Australia era un país que tenía leyes bastante flexibles, deportación de armas. En 1996 tuvieron como un mass shooting ahí donde mataron a 35 personas con rifles, y después de eso el presidente conservador de Australia decidió volver muchísimo más estrictas las leyes antiarmas, y que se dieron cuenta cuando introdujeron esas leyes muy estrictas. Los suicidios bajaron. Y tengo datos, a ver. Bueno, no se me olvidó apuntar los números, pero básicamente este es de datos, digamos, la baja de suicidios fue clara, y lo dijeron como medios oficiales en Australia. También comparado, digamos, como la cantidad de mass shootings, que no sé cuál es la traducción, alguien me podrá decir, en tiroteos. Tiroteos. Ajá. La cantidad de tiroteos en Australia versus Estados Unidos, por ejemplo, se redujo por más de 5 veces en Australia después de pasar esas leyes, cuando en Estados Unidos en 2020 hubo 611 tiroteos, 611. Entonces, viendo los datos del OIJ aquí en Costa Rica, aquí es casi inexistente ese tipo de accionar. Pero a mí me queda clarísimo que si la aportación de armas se flexibiliza, eso va a pasar. Porque veamos el caso de Estados Unidos, que es el país que influye demasiado en nosotros, y ahí está pasando, digamos. Es muy, muy claro. La población estadounidense en su mayoría se opone a eso, pero bueno, por cuestiones de política no se han pasado esas reformas, pero la población está sufriendo. Y sí. Y por ejemplo, en Australia, de nuevo, en 2019, para terminar, hubo 229 muertes por armas, excluyendo los suicidios. En Estados Unidos, en el mismo periodo de 2019, fueron de 19.379. Entonces, pueden ver que yo creo que los datos hablan por sí solos de lugares que tienen regulaciones fuertes y otros que no los tienen. Y ahora bien, yendo al tema de cómo proteger a las personas más desvalidas en estas zonas. Uh-huh. Bueno, obviamente el despliegue policial tiene que estar más ahí, pero creo que lo principal que está afectando a nuestro país en este momento es la desigualdad social y la ilegalidad de las drogas.